Bueno, muy buenas tardes. Estamos compartiendo nuestro cierre de Shabbat. Bueno, es un comienzo y es experimentar estos desafíos, ¿no? Este llamado que nos da el Señor de anunciar las buenas nuevas. Y en esta ocasión, pues, quiero compartir algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Muchas veces nos apresuramos a decir cosas, pero no somos conscientes de las implicaciones, Eh, quiero iniciar haciendo una oración, pidiéndole al Señor que nos dirija, que nos ayude y que este mensaje sea propicio para todas aquellas personas que lo estén escuchando en este momento o que más adelante, porque esto igualmente va a quedar en el canal, y ese mensaje sea un mensaje que nos lleve o que lo lleve al Señor, porque esa es la intención principal. La intención principal es que la gente conozca o que conozcamos todos de la palabra de Dios. Entonces vamos a entregar este tiempo delante del Señor, haciendo una oración, pidiendo que Él nos dirija. Señor, te doy muchas gracias por esta tarde, por este tiempo, por este cierre de Shabbat. Permítenos, Señor, ser edificados, ser instruidos con tu palabra y que este mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, sea fundamentado en tu palabra y que esa palabra sea propicia a nuestras necesidades. Bendito es tu nombre, Señor, porque a través de ella tú nos educas y tú nos guardas, Señor, a través del Shabbat, que es una señal entre tú y tu pueblo y que tú nos llevas a obedecerte a ti. Te doy gracias por todos y cada uno que en este momento están conectados y aún por aquellos que en algún momento puedan ver este video. Dirígenos, Señor, y danos un tiempo bien especial. Te lo pido, Señor, y te lo ruego que así sea en el nombre que nos ha sido revelado. Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a estudiar hoy, en este cierre del Shabbat, vamos a estudiar Deuteronomios capítulo 23. Capítulo 23. En el versículo 21 al 23. 21 al 23. Yo quiero leerles o hacerles o compartirles una pregunta más bien. Y tiene que ver con que cuando decimos sí, que ese sí sea sí y ese no sea no. La pregunta es, ¿será que muchas veces hablamos más de lo que realmente estamos dispuestos a cumplir? Porque en últimas podemos decir muchas cosas, podemos prometer muchas cosas, podemos hablarlo de muchas formas, de una forma muy bonitas, pero lo que sí verdaderamente se va a evidenciar es lo que hacemos, más que lo que decimos. Pero el Señor nos quiere invitar o nos quiere compartir esta palabra que espero que sea de bendición para todos. Dice en Deuteronomios capítulo 23, en el versículo 21 al 23, dice así la palabra de Dios. Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo, conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, con tu boca. Yo quiero compartirles una presentación que tengo acá. Vamos a ver si me funciona. Me funciona. Eh, Ventanas. Sí, acá está. Ok, ahí veo que está muy bien. Ok, ahí veo que está muy bien. Ok, ahí veo que está.
Ok. La, 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 la. Listo. Ok. El título que le puse a esta enseñanza es Tu palabra revela tu corazón. El peso de la integridad es un mundo de promesas ligeras. Definitivamente, nosotros como hombres y mujeres que hemos sido llamados por Dios, en últimas tenemos que reflejar coherencia y consistencia. Y yo quiero que partiendo de estos versículos, y lo vamos a conectar con el Salmo 15, lo vamos a conectar con Jueces 11, lo vamos a conectar con Primera de Samuel capítulo 1, y también en el Evangelio con el Señor en Mateo 5. Y en última lo que vamos a mirar es la coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Porque si nos detenemos o si analizamos detenidamente el versículo, dice, cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo. El Señor no te está diciendo que tú tienes que hacer un voto. Dios no te está diciendo que tienes que hacer una promesa, no. Él simplemente cuando tú lo hagas, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y será pecado en ti. O sea, ya es un error que tú cometes. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es decir, no tienes que hacerlo. Pero si lo dijiste, dice, pero el versículo 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste al Señor. Entonces, ahí que cuando conocemos que nuestra palabra tiene peso, nuestra palabra es importante. La palabra, aquí en la escritura estamos viendo, no comienza diciendo simplemente cumple tus promesas. No, el Señor primero nos enseña algo profundo. No hagas votos apresuradamente. No te apresures. No te apresures. Dice, cuando haces el voto al Señor, dice en el versículo 21, ¿cierto? No tardes en pagarlo. No tardes en pagarlo. Piénsalo. Y en el versículo 23 dice, lo que hubiere salido de tus labios, después lo declara. Si ya salió de tus labios, tienes que hacerlo. Y está mirando también, más cuando te abstengas de prometerlo, no hay ningún problema, no pasa nada. Entonces la Torah no está diciendo que estás obligado a hacer un voto. No, no estás obligado. Pero si voluntariamente decides hacerlo, tu palabra adquiere responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la primera invitación? Deuteronomios nos está diciendo, piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. Viendo este principio de que se guarde tu boca de hablar, porque una vez que lo digas, tiene que hacerlo. Entonces aquí encontramos dos cosas. Primero, no estás obligado a prometer. Segundo, si prometes voluntariamente, debes cumplir, debes cumplirlo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que el carácter no se revela al prometer, sino al momento de cumplir. Todos tenemos algo en común. Nuestras palabras tienen peso. Podemos tener buenas intenciones y hablar con belleza, en una forma bien es muy clara, pero la verdadera prueba del carácter ocurre cuando llega el momento de sostener lo que dijimos. La premisa, no hagas votos apresuradamente, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, mire aquí lo que le estoy compartiendo en esta imagen, esta diapositiva. La regla fundamental, piensa antes de hablar. La decisión, abstenerse de prometer. No hay pecado, libre obligación. Pero prometer voluntariamente, la palabra quiere responsabilidad. Responsabilidad. Entonces, no estás obligado a prometer, pero si abres tu boca, debes asumir las consecuencias. Mira, ante un mundo donde todo es conveniencia, donde
donde a veces decimos cosas y no pensamos lo que eso implica, somos fácilmente de retroceder, de abstenernos, de manipular, de desviar las cosas. No es que yo no quise decir eso, es que yo, pero aquí está diciendo muy claramente que nosotros como pueblo prototipo, como esos hombres y mujeres que estamos llamados a ser coherentes, a exhibir esa justicia de Dios, que en nosotros haya esa contundencia de la verdad. Entonces, aquí la escritura nos está enseñando, antes de abrir tu boca, antes de pronunciar algo, piénsalo muy bien. Después de abrirla, después de abrirla, sé responsable, sé responsable. Yo siempre uso una frase: uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Es mejor pensarlo muy bien. Pensar, sacar tiempo de qué implica eso. Hay momentos en la vida que hay mucha presión, pero yo lo he compartido muchas veces. No todo es para hacerlo ya mismo. Hay cosas que hay que hacerlas ya. Un accidente, un incendio, un infarto, una cosa gravísima, hay que correr. Pero el resto puede esperar. Puede esperar. Dame hasta mañana. Yo lo pienso. Yo lo pienso. No nos apresuremos. Entonces yo quiero que vayamos al Salmo 15. Este Salmo 15 me llamó mucho la atención y me pareció muy especial y muy pertinente a esta enseñanza de este cierre del Shabbat. Dice así la palabra de Dios. Aquí se está colocando es que la integridad se prueba en la incomodidad. Cuando tú y yo prometemos algo y de pronto no lo pensamos, no lo presupuestamos, ¿cierto? Y vemos que la cosa se está complicando, pues hombre, tenemos que mantener la palabra, tenemos que mantener la palabra, tenemos que cumplir. Mira lo que dice el Salmo 15, son solamente 5 versículos. Dice el título en esta Biblia en Reina Valera 1960, dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Dice este versículo, este salmo es el salmo de David, dice el versículo 1, el Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí rescato en la presentación el versículo 4, el versículo 4. Y si usted ve en la balanza, en la presentación, pues aquí está diciendo el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y cuando la Biblia está hablando de integridad en el versículo 2, esa integridad, si yo me voy por la concordancia, integridad está conectado con el Salmo 119, versículo 1, y lo relaciona, la misma palabra tiene que ver con los perfectos, bienaventurados los perfectos. Pero nota que ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Quién es el perfecto? El perfecto de camino. Los que andan en la Torá, en la escritura. Es que la verdadera espiritualidad, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, no es solamente eventos, momentos, emociones, sensaciones, sino acciones que son conforme a la escritura. Esa es la verdadera espiritualidad. Y cuando está hablando aquí David, está diciendo que un hombre que anda en la escritura, que sigue la escritura, y cuando ha hecho un juramento, ¿cierto? Y ese juramento va en contra de él, lo cumple, lo cumple. Hay un daño propio, incomodidad, costo personal, pérdida, pero la palabra dada se mantiene, el compromiso asumido.
el compromiso asumido. Hay que afirmar el rostro. La persona íntegra, coherente, la persona que anda en la escritura, no manipula su palabra según su conveniencia. Si dijiste sí, tu palabra sigue teniendo valor, aunque ahora te cueste, aunque ahora tengas que pagar un precio muy alto, que te cueste. Y aquí es donde quiero que miremos dos casos que están en la escritura, que me gustaron, que es el caso de Yestep, el caso de estudio. Y esto está en Jueces, capítulo 11. Yo le invito a que vaya a su palabra, a la palabra, en jueces, capítulo 11. Vamos a leer inicialmente, vamos a leer inicialmente eh, el versículo 29 de Jueces 11. Mire lo que dice. Vamos a decirse esto. Así. Dice, y el Espíritu del Señor, en mayúsculas, o sea, el poder de Dios, vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpah de Galaad, y de Mizpah de Galaad pasó a los hijos de Amón. O sea, lo primero que vemos acá, en ese caso de estudio, es que Jefté, el Espíritu de Dios estaba sobre él, es decir, Dios estaba actuando en él. En el contexto que estamos viviendo acá, ¿cierto? El contexto es que Jefté está enfrentando los amonitas. Algo que me pasó ahorita al comienzo, cuando leemos Deuteronomio 23, resulta que Deuteronomio 23, si usted saca el tiempo y lo revisa, Deuteronomio 23 está hablando, el contexto está hablando de la guerra. Y me llama la atención cómo, cómo este contexto que habla de guerra, estos versículos que estamos leyendo, o que estamos estudiando, el versículo 21 al 23 de Deuteronomio 23, nos trasladan a la atención a otra batalla. Y esa batalla es la integridad del corazón. Ante la vida, nuestra palabra debe ser confiable. O sea, es una batalla que está dentro de nosotros mismos. Y esto es lo que pasa con Yestel. Yestel tiene la oportunidad, o más que la oportunidad, dice la escritura, que el Señor estaba sobre él. O sea, es decir, el poder de Dios estaba sobre su vida. Dios estaba actuando, así como actuó en David ante Goliat, así como actuó en Moisés ante el mar rojo que lo abrió. Está el poder de Dios manifestado ahí. Pero ¿qué pasó? Sigamos leyendo la historia. Sigamos leyendo la historia. Dice el versículo 30. Y Yested hizo voto al Señor diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. O sea que aquí vemos que el impulso de Yefté promete sacrificar lo primero que salga de su casa a cambio de la victoria. Él habló antes de pensar. Ahí te lo voy a explicar por qué. Cuando usted sigue leyendo la historia y pega, y bueno, sigue y pega el saltico al 34, porque el Señor los entregó en sus manos. Entonces él tenía que cumplir el voto que había hecho. Usted no tiene que hacerlo, porque si usted lo dice, tiene que cumplirlo. Entonces volvió, el versículo 34 de Jueces 11, entonces volvió Yefté a Mizpah, a su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que
prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿Qué estamos viendo acá? Se apresuró, Dios estaba con él, pero él, por impulso, hizo un voto, tenía que cumplir. Un voto que Dios nunca le pidió, se convierte en una tragedia innecesaria, ¿cierto? Hay posturas en este evento, porque es que no queda muy claro cuando dice en el versículo, ¿de dónde es que aparece? Cuando él le hace el voto, en el versículo 31 dice, regrese de victoria, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Da a entender de que lo va a ofrecer en sacrificio. Pero resulta que la escritura nunca habla de sacrificar personas. Inclusive el Señor reprende y castiga eso. Si usted quiere tomar nota para que lo lea, no lo vamos a leer. Pero Levítico 18:21, Deuteronomio 12:31, habla de no sacrificios humanos. Pero ¿quién no lo va a aclarar? Porque esto queda como, ¿cierto? Como que hay una postura, pero la otra postura es que la niña fue consagrada para el Señor, pero no dice que fue llevada al templo, como lo vamos a ver ahorita a ver con Samuel, sino que ella no conoció varón. Y la niña, pues según lo que dice la escritura, no lo recibió como muy bien. Entonces la Torá ya enseñaba que no era necesario hacer votos apresurados. Si usted ignora el principio, y mire la dimensión semántica de entregar algo al Señor. Cuando habla de sacrificios, cuando habla en el versículo 31, olá, que es la palabra en hebreo, olá. Hay una primera interpretación, holocausto, ofrenda quemada. Cuando esa ofrenda, cuando tú miras a profundidad, resulta que olá es cuando alguien es consagrado para Dios. Es una entrega a Dios. Es una entrega. Es totalmente una entrega, ¿cierto? Una entrega. Entonces, la segunda interpretación es la consagración, separar y dedicar una vida al servicio de Dios. Ahora, seguimos al segundo estudio, al segundo caso de estudio. Este segundo concepto es la clave para entender el contraste perfecto en el libro desde Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Por qué? Porque queda el sinsabor, ¿cierto? Dando a entender de que como que tenía que sacrificar a la niña, pero dice la escritura que ella no conoció varón, es decir, ella le tuvo que abstenerse y se apartó y no tuvo varón. Es lo que dice la escritura, ¿cierto? Por un apresuramiento de su papá. Ahora, el caso de estudio 2, el propósito de Ana. Cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, un poquito más adelante, en el capítulo 1, vamos a leer desde, aquí yo digo, o en mis apuntes coloco que el 11, pero yo quiero leerlo un poquito antes. Eh, Dice el versículo 9 de Primera de Samuel, capítulo 1. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido del Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Hachén Sebaot, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, sobre su cabeza. Aquí hay una petición y hace un voto. Si dieres a tu sierva un hijo varón,
¿Cuál es la consagración? Yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. No es un trueque, es una entrega. Diferente a lo que hizo Yestet, ¿cierto? Pero ella sí lo hizo de forma consciente, no fue apresurada. Y era algo que ella estaba pidiendo que tener un bebé. Desde el cumplimiento, vamos más adelante, como, ahora, ¿qué será del Señor? Que es entregado, entrega total, ¿cierto? Será del Señor, dedicación a Dios. Y eso es lo que pasa con Samuel. En el versículo 34 al 39, perdón, así, en el versículo 22 dice, al 28, 24, 22, no, vamos a leerlo desde el 24 al 28. Después que lo hubo destetado, ya tuvo el niño, ¿cierto? Nació Samuel. Lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me lo dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días de que viva será del Señor y adoro yo al Señor. ¿Qué estamos viendo? Que esta mujer, ¿cierto? Hace un voto, lo cumple. No estoy diciendo que ya este no lo haya cumplido, pero estamos viendo un caso de estudio y qué bueno que usted pueda escribir en los comentarios, ¿cierto? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué está leyendo en medio de estas historias que estoy planteando? Porque en últimas son un planteamiento que estoy haciendo, ¿cierto? De cómo mirar y de cómo nosotros verdaderamente hacer que, que pensemos antes de hablar, pensemos antes de tomar decisiones. Deuteronomio nos está recordando que la palabra de nosotros tiene que valer mucho, y vale. Porque en últimas no es lo que yo sea o lo que yo piense, sino lo que Dios quiere hacer de mí y está haciendo de mí. Ana habla delante del Señor con un propósito definido, transformando su palabra en obediencia. Ella inmediatamente lo hizo porque lo prometió. Ahora miremos la anatomía del compromiso, impulso versus propósito. Si Esther, el impulso, Ana, el propósito. Habla impulsivamente, y Esther. Si me da la victoria, te daré algo. Y lo hace a ojos cerrados, la primera que salga de la casa. Hace un voto que Dios nunca le pidió. Ya Dios le había dicho que estaba con él, le había mostrado, pero él se apresuró. Su palabra se convierte en una carga. Porque se convirtió en una carga, porque si tú miras, si nosotros analizamos nuevamente en Jueces 11, vamos un momentico allá, cuando él llega a su casa, dice que el versículo 34 dice, volvió Yesed a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos, con danzas, ella era sola, su hija y única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, o sea, ¿por qué rompió sus vestidos? Porque él no pensó de las implicaciones de ese voto, de algo que Dios no le estaba pidiendo, pero él ya lo había pronunciado. Y es más, la misma, la actitud que él toma, porque se dice que rompió sus vestidos. Recordemos que dentro del pensamiento bíblico, dentro del metalenguaje bíblico, el romper los vestidos son momentos de dolor, de angustia, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece eso? Porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. O sea, se apresuró. Y la niña inmediatamente la coge. Padre mío, si le has dado palabra al Señor,
haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de amor. O sea, la niña la tiene clara. Papá, ya lo dijiste, hay que hacerlo, pero dame un tiempo. Es más, si tú sigues leyendo Jueces 11, en el versículo 40, dice que se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Ested, Galadita, 4 días en el año. O sea, como que la visitaban, ¿cierto? Y como que a conmemorar la muerte de la hija de Yeste, también dice acá. Mire, mire lo que dice, ese es el tema que viene acá, ¿cierto? Y que igualmente queda ahí para seguir estudiando porque, pues, según eso, que como que la niña fue sacrificada, no conoció varón, no conoció varón, ahí queda, y qué bueno que me escriban en los comentarios y que podamos seguir estudiando este tema, porque me parece interesante, ¿cierto? Pero en cambio el caso de Ana, el propósito habla con intención definida. Si me das un hijo, lo dedicaré para ti. Dedica aquello que recibió de Dios. Su palabra se convierte en obediencia, en obediencia. Entregó a su hijo, no escatimó, no reparó. No sé cómo sería en esta época. Uno dedicar y llevar a su niño pequeño, dice que después de destetarlo, lo llevó a Elí, ¿cierto? Lo llevó al templo y lo entregó. Y después de ella hace un cántico. Ana hace un cántico en 1 Samuel capítulo 2 aparece. Entonces, Eclesiastés nos va a ayudar para que nosotros pensemos y tengamos bien presente de que no nos apresuremos a decir cosas que de pronto el día de mañana no vayamos a cumplir. Nos aceleramos, nos emocionamos, nos sentimos acorralados, digamos, bajo presión, nos llevan a decir un no o nos llevan a decir un sí y no estamos dispuestos a cumplirlo. Y no estamos presupuestando las implicaciones. Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 al 5 dice así la palabra de Dios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Qué tremenda palabra. Mira esta advertencia de la sabiduría. No te des prisa con tu boca. Piénsalo muy bien. En Lucas 14 habla de lo que implica seguir al Señor y hace un paralelo como cuando usted va a construir un edificio, siéntese primero y piense si tiene con qué empezar y con qué terminar. No sea que empiece y no termine y sea motivo de duda. Y seguir al Señor no es fácil. Y nosotros estamos expuestos todos los días, porque la gente espera a nosotros integridad, la gente espera a nosotros coherencia, la gente espera a nosotros que nuestra palabra tenga peso. No te des prisa con tu boca, porque las palabras que salen es como una flecha, sí, como una flecha que se lanza y ya no devuelve, ya no retorna. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Aquí estamos viendo en Eclesiastés que está confirmando a Deuteronomios. Si haces un voto, cúmplelo.
Por lo tanto, no te apresures a hacer. Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien, lo que implica, lo que implica. En Romanos, en Romanos capítulo 7, siguiendo este tema de Eclesiastés, de pensar, ¿cierto? Antes de hablar, de pensar, de no apresurarnos. Nadie nos está persiguiendo. Ten cuidado de lo que dices. Mire lo que dice. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremendo esto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jehoshua Hamashiach, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una lucha y que tenemos que sacar tiempos para apartarnos y analizar y evaluar antes de pronunciar palabras. Por eso es muy claro, mejor es que no prometas. Piensa muy bien antes de hablar. Yo me hice el trabajo de buscar como frases que tienen que ver con esas palabras que pronunciamos, que nos aceleramos, ¿cierto? Quiero compartirles algunos apuntes que tengo por acá. Dice, cuando tu sí termina siendo no, o tú no terminas siendo sí, no solo cambias de palabra, pierdes la confianza de quien te creyó. Tremendos. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Ambos deben ser pensados antes de pronunciarlos. Decir sí es comprometerse, decir no es tener el valor de ser sincero. Uno tiene que aprender a decir no. No, no puedo, no quiero. ¿Cuál es el problema? Tu palabra revela tu carácter. Mira esta. Si dices sí, cúmplelo. Si dice no, sosténlo. Pero antes de pronunciar cualquiera de los dos, asegúrate de estar dispuesto a vivir con las consecuencias. Yo sé que en el mundo de las ventas, en mi época, detrás de un no había un sí, pero no porque el cliente fuera a ser indeciso, ni mucho menos, sino que no tenía los argumentos suficientes y claros para que él verdaderamente me comprara mi producto, porque él lo necesitaba. Entonces faltaba más argumentos, más respaldo, más claridad, más contexto. Pero no es que yo pretenda presionarlo para que el día de mañana se eche para atrás. No, no, no es la idea. Por eso tu palabra revela tu carácter. Si dices sí, cúmplelo. Si dices no, sosténlo. Más bien le digo, ¿sabe qué? Lo voy a pensar. Dame un tiempito. Yo lo pienso. No te des prisa con tu boca. No te des prisa. Acuérdate que la boca es tan sabio el Señor que tiene todos esos herrajes ahí, esos dientes para que frenes esa lengua y te abstengas en emociones, en sensaciones, situaciones difíciles de la vida. Nos vamos apresurando y por eso no tienes que hacer votos. Pues no tienes que estar prometiendo. Muéstralo con tus acciones. Muestra esa entereza.
esa entrega, esa disposición, esa claridad, esas prioridades. Entonces no te des prisa con tu boca. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahí está el problema. Ahora, el Señor mismo lleva el principio directo al corazón. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Aquí el Señor, si ustedes me acompañan en sus Biblias, del versículo 33 al 37. Aquí lo está diciendo, mira, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Bueno, dice aquí en la versión internacional, no faltes a tu juramento, ¿no? No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ojo, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, de mal procede. Lo voy a leer en la versión internacional, versículo 37 especialmente. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno, proviene del maligno. Entonces, el Señor no cambia el principio de Deuteronomio 23, no lo cambia, lo lleva al corazón, lo lleva al corazón. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Esto no aparece de la nada. El Señor está llevando al corazón un principio que ya estaba en la escritura, que estaba en la Torá. Tú y yo no necesitamos estar jurando constantemente para demostrar que decimos la verdad. No, tú no tenemos que, mira, entre más jure, te hundes más. Lo que estás mostrando es que estás diciendo mentira, que no lo vas a cumplir. Por eso dice aquí en la diapositiva, no necesitas jurar constantemente para demostrar verdad. Tu carácter debe ser suficiente garantía. Mira, el carácter se forma en el tiempo. Su carácter se forma es cuando, aún viendo que no hay resultados, aún viendo que hay injusticias, tú no dejas de ser lo que tú eres. Y tú te mantienes en una postura y en unos principios claros en tu vida. La integridad no depende de la cantidad de juramentos, sino de tu palabra. Si tu palabra contiene verdad. Así de sencillo. Entonces aquí vemos que el tiempo, el recorrido, las las experiencias que hemos vivido, que has vivido, que has compartido con otros, es lo que te permite a ti tener credibilidad. No que la gente sospeche y dude. Ah, ¿será que lo dijo Mauricio? ¿Será que sí es verdad? ¿Será que él es muy conveniente? ¿Será que él es de los que se echa para atrás? ¿O será de que es que aún perdiendo, como dice Salmo 15, él se mantiene firme? Entonces, si dice sí o no, la persona debe confiar. Porque la integridad no depende de cuántos juramentos hacemos, no depende de eso. Depende de nuestra palabra que tiene verdad. Nuestra palabra tiene verdad. Entonces no es a veces sí, a veces no, es que las circunstancias. En estos días hablábamos con mi esposa de las características que toman ciertos personajes. Y los que son víctimas, las personas que son víctimas, siempre todo el mundo es el culpable, menos ellos. Ah, es que usted me obligó.
Es que si yo le hubiera dicho que no, usted me ponía bravo. Es que yo si le digo que sí, usted lo toma al pie de la letra, pues si usted dijo que sí, cúmplelo. Entonces aquí vemos nosotros esta convergencia del mensaje, que es donde quiero yo llegar como a la parte esencial, que no es simplemente hacer un voto, sino lo que implica. Pensemos antes de hablar, pensemos, tratemos de mirar las implicaciones y que esa integridad tiene que ver que tú eres de una sola pieza. Cuando tú, la escritura lo define, es el que anda en la escritura. Eso es lo que dice el Salmo 119, versículo 1. No es porque seamos inexpugnables o intachables, sino porque el Señor vive en mí. Y lo podemos decir como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Machía vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el poder de Él. Entonces aquí vemos nosotros que todo converge, todo llega a la integridad. Deuteronomios, ¿cierto? Lo que salió de tus labios, cúmplelo. Dios no te lo pidió, pero las emociones te cogió ventaja. O el temor al hombre, o el querer mostrarse ante los demás. Te apresuraste, te apresuraste. Entonces, lo que salió de tus labios, cúmplelo. ¡Ay, se me salió! No, eso es lo que había, hermano. Ya lo dijiste. Recordemos, soy amo de lo que callo, esclavo de lo que digo. Ya dijo la palabra, cúmplela, cúmplela. El Salmo 15 mantiene su palabra aunque le cueste. El que es íntegro, el que es coherente, el que es un hombre y una mujer que está lleno y dirigido por el Señor, no cambien. Así vayan contra su vida. Ya lo dije, así pierdan. Esto es complejo, mis amados, no es fácil. La verdad, para mí no es fácil. Yo me expongo ante ustedes y me expongo y me estoy exponiendo y quiero que sigamos creciendo, que sigamos mirando más allá de lo temporal de este mundo. Pero a veces hay situaciones que nosotros nos comprometemos y no pensamos las implicaciones y no somos ni conscientes de ellas. Pero ya lo dijimos, vamos para adelante, vamos para adelante. No porque tenga la tenacidad ni la fuerza, sino porque el Señor está con nosotros. El Señor está conmigo, está contigo. Jueces 11. Y Esther, no hagas votos apresurados. No hagas votos apresurados. De pronto no estás haciendo cosas que te vas a arrepentir, que te vas a lamentar. Sin necesidad. Primera de Samuel 1. Sé fiel a tu compromiso. Ana, en su necesidad de tener un hijo, pues igualmente hace un voto y se lo cumple al Señor, ¿cierto? Y para consagrarlo al Señor. Eclesiastés 5, no te apresures a prometer. Ese Eclesiastés 5 sí me ha llamado mucho la atención y me parece espectacular. Me parece espectacular ese pasaje. No te apresures a prometer. Y Mateo 5, que tu sí sea sí y tu no sea no. La integridad. Tu vida hace creíble tu palabra sin necesidad de adornos. Adornos. No necesitamos nosotros adornar nada. Nosotros no necesitamos impresionar a nadie. Nosotros debemos desgonzarnos y entregarnos en las manos de Dios, que el Señor nos ayude para ser esos hombres y mujeres coherentes y consistentes en nuestros procesos. Yo quiero que miremos el filtro de las tres preguntas. De las tres preguntas. Antes de decir sí, que usted tome nota
y que usted tenga bien presente esta pregunta. ¿Realmente tengo la capacidad y la disposición de cumplirlo? ¿Realmente? ¿Tengo con qué? ¿Tengo la claridad, la certeza de que el Señor lo ha confirmado y yo lo voy a decir? Antes de decir no, ¿estoy siendo verdaderamente honesto o simplemente estoy reaccionando? Porque a veces yo sé y puede pasar en nuestras vidas que hay presiones muy fuertes, muchas presiones. Hay momentos de angustia, pero tienes que pensarlo bien. ¿Estoy teniéndole miedo al hombre? ¿Le tengo miedo al futuro? ¿De qué tengo temor? ¿A quién le tengo temor? Y recordemos lo que dice la escritura. En Primera de Juan es muy clara la palabra, porque a veces ese no o ese sí puede ir influenciado por temor al hombre, por temor al mañana, por el temor a, ¿cierto? En Primera de Juan, capítulo 4, vamos allá, dice en el versículo 8, el que no ama, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pego el saltico al versículo 15 de Primera de Juan, capítulo 4. Todo aquel que confiese que Jehoshua es el Hijo de Dios, la imagen visible de Dios invisible, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, el día final. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. En la obra completa y suficiente del Señor. Cuando hemos estudiado Hebreos, lo vemos. Este mundo es pasajero. Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que es eterno. Como lo dice, como lo dice en Hebreos 12, ¿cierto? Lo dice en Hebreos 12. Tengamos gratitud, que nosotros hemos recibido nosotros un reino inconmovible. Hebreos 12:28. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios se va a encargar que a través de las experiencias, a través de enfrentarnos a esos miedos, a esos temores, al ser humano, al futuro, a tantas cosas que nos generan miedo, que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, o nos sentimos presionados y sacamos un sí y no estamos dispuestos a cumplirlo y no tenemos con qué cumplirlo, o un no, porque no tenemos claridad, porque no tenemos límites. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Estoy leyendo primera de Juan 4:18. Cuando está hablando del amor, no está hablando de un tema de sentimientos, no está hablando de un tema emocional, está hablando que fuimos rescatados de las tinieblas, hemos sido sanados, restaurados y capacitados para andar en su palabra, y que Dios ha levantado nuestra mirada para lo eterno y no está determinado por lo temporal de este mundo, efímero. Por eso nosotros debemos de ser verdaderamente honestos o simplemente estoy reaccionando al miedo, al qué dirán y qué van a decir, que yo nunca participo. ¿Qué va a decir mi familia si yo no participo de eso? No, yo digo no. Y se me venga el agua, que se me venga. Y que se levante quien se levante. Pero yo estoy llamado a obedecer a Dios. Este mundo va a pasar.
Este mundo es temporal, pero aquí lo está diciendo. Y dice el versículo 19, primera de Juan 4, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No le tengamos temor a aquel que quita la vida, tengámosle temor a aquel que da la eternidad y la salvación. Entonces, antes de decir no, estoy siendo verdaderamente honesto o simplemente estoy reaccionando al miedo, al temor. Llénate del amor de Dios. Estudia la palabra. Apropiate de las promesas. Hay que salir de esos dogmas, de esas cosas establecidas por los sistemas religiosos que lo que hacen es manipularnos y controlarnos y llenarnos de miedo. Y nosotros tenemos que ser libres en el Señor, porque Él nos guardará, Él nos defenderá, Él nos protegerá. Antes de prometer a Dios, el tercer filtro, ¿es este un compromiso voluntario pensado o un intento de manipular el favor divino? Lo que yo siempre he compartido, ¿es algo para doblegar el brazo de Dios? ¿Es algo para que yo en mi parecer lo acomode y dice, ah, pues es que yo lo entendí así? Y ahí comienza la interpretación de la palabra de acuerdo a nuestro parecer y de acuerdo a nuestra conveniencia. Por eso en Timoteo, en Timoteo capítulo, en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, cuando estamos hablando, ¿cierto? Intentando manipular a Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo ante estas situaciones? Porque cada uno ha cogido la palabra como le parece y como le conviene. Y lo que le sirve lo toma y lo que no le sirve lo desecha. Dice, te encarezco, versículo 1 de segunda Timoteo 4, te encarezco delante de Dios, es decir, de nuestro Yehoshua Hamashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La doctrina no es lo que establecen los sistemas religiosos. La doctrina es o la enseñanza de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, en todo su contexto lingüístico, histórico, dentro del pensamiento hebreo, pensamiento griego, que se maneja, ¿cierto?, la escritura en sus diferentes lenguas. Es entender de que es un solo Dios, un solo pueblo y una sola escritura a profundidad, encontrando toda esa riqueza literaria que tiene la escritura, que tiene un metalenguaje, que tiene una forma de pensar, que hay unos patrones, que la escritura explica escritura. Entonces, aquí está diciendo que enseñemos la escritura como es, no lo que establecieron los hombres, que una vez toman poder y se apropian de las demás personas y establecen sus doctrinas para tenerlas manipuladas y controladas. Aquí está diciendo. Dice, porque ahí viene el versículo 3 dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias, ¿qué son las concupiscencias? Dice aquí en el versículo 3 dice, le digan a tiene que ya, propios deseos, sus tendencias pecaminosas, sus conveniencias, lo que estamos hablando aquí, en manipular el favor divino. Y ya hoy en día todo se permite. Ya, y estamos llamados a ser es coherentes en la escritura.
No estamos llamados a señalar a nadie, no, es que de acuerdo a la escritura se establecen las cosas y ese es el parámetro. Esa es la medida, la palabra. No llamemos lo bueno malo y lo malo bueno, como lo está haciendo el mundo. No, tenemos que, y se amontonarán, sí, y, sino que teniendo comisión de ver, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, lo que les conviene, lo que les conviene. Y ahí nos extenderíamos en gran parte, pero todo lo que vemos, hay más de casi 50.000 denominaciones en el mundo donde cada uno tiene su verdad. Y yo siempre le he dicho, y lo he compartido con mi esposa y con ustedes, es eh, que un loco se pare y diga cosas, listo, cada uno lo puede hacer, pero el problema es que tenga seguidores. Y nosotros teniendo la verdad, nos quedamos callados, tenemos que anunciar. Y por eso nos estamos lanzando y yo me estoy disponiendo. El Señor lo está haciendo. Y dice, y apartarán, versículo 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, le montan a los mitos, a los mitos, a las leyendas. Pero ¿qué le dice a Timoteo? Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y a eso estamos llamados. Y a eso he sido llamado yo, cumplir el ministerio, a seguir remando. Que no, bajo ninguna circunstancia, Dios me guarde de estar manipulando a la gente. Parte con Dios, no, nada, ¿qué es eso? Nada. Escritura explica escritura. Hablar con verdad, andar en la verdad, decir la verdad. Piensa antes de hablar. Haz que tu palabra tenga valor. Haz que tu palabra tenga valor. Haz que tu palabra tenga valor. Entonces, quiero ir terminando para ir concluyendo. Deuteronomios nos enseña que antes, nos enseñas que antes de hacer un voto lo pienses muy bien. Es un tema de carácter. Es un tema de responsabilidad. Es un tema de o dejamos bien el nombre de Dios o lo dejamos mal. O acercamos a la gente a Dios o la alejamos de Dios. Tu palabra y mi palabra revela nuestro corazón. Revela. Lo que salió de tus labios lo guardarás y lo cumplirás. No prometas lo que Dios no te pidió. No digas cosas que Dios no ha dicho. No crea que porque todo el mundo lo dice, así es. Todo el mundo lo hace, así es. No. No digas sí cuando verdaderamente quiere decir que no. Y quiere buscar empatía con todo el mundo. Eso es imposible. Eso es imposible. La persona íntegra no necesita aparentar su vida. Perdón, la persona íntegra no necesita aparentar. Su vida hace creíble su palabra. Su palabra. Su palabra. Tenemos que nosotros entender y tener bien claros, muy claro, que estamos llamados a ser coherentes, consistentes en nuestros procesos, manteniéndose en nuestra palabra, porque al final esa palabra revela nuestro corazón. Quiero terminar este tiempo con la bendición sacerdotal. Espero que haya sido de bendición para su vida, que sea de crecimiento y que podamos nosotros seguir creciendo con el Señor. Vamos a Números capítulo 6 ya para que terminemos este tiempo de cierre del Shabbat. En Números capítulo 6
en el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Algo importante para que terminemos este tiempo y como es primera vez que estamos transmitiendo en vivo el cierre de Shabbat y que espero que las personas que lo vean siempre estemos fundamentados en la escritura. Cuando estamos hablando de bendición, es que el Señor nos llama. El Señor es el que circuncida nuestro corazón y perfora nuestros oídos para escuchar. Y cuando dice que Él nos guarda, porque Él mismo se encarga, si Él nos llamó, Él mismo nos guardará. Él mismo nos llevará a estar dentro de su cerco, dentro de su palabra. Cuando habla de resplandecer ese rostro sobre nosotros, es porque es el favor de Él, es su misericordia manifestada en nuestras vidas. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él así lo estableció. Cuando dice, cuando alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, es que en medio de cualquier circunstancia Él levanta nuestro rostro y nos sostiene. Y también, cuando dice que pone paz, es que hay una restauración. Y pone claridad que hay un futuro donde todo cesará y todo será restaurado cuando Él venga por su pueblo. Y dice que pondrán mi nombre. Cuando hablan del nombre, cuando se hace un recorrido por la escritura, el nombre, no sé cómo se pronuncia el nombre de Dios, sino que el nombre es la palabra misma. Y sobre los hijos de Israel es los portadores de la herencia, de la vida eterna, aquellos que Dios ha llamado y nos ha capacitado para obedecerle. No es un tema de un país, no es un tema de una religión, no es un tema de una etnia, es un tema de identidad. Y yo los bendeciré. O sea, mantendremos con el Señor. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor final y espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Bendito eres tú, Señor, y gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por la palabra que nos has dado en esta tarde, en este cierre de Shabbat. Que tú nos enseñes, Señor, que no nos apresuremos a hacer votos, que no nos apresuremos a decir sí o no, que lo pensemos muy bien, que pensemos las implicaciones, que nos guardemos de tener temor al hombre, que nos guardemos de manipular tu palabra y acondicionarla a nuestro parecer, que nos lleve a ser esos hombres y mujeres coherentes y consistentes en tu verdad, tu palabra. Y gracias, gracias porque tú nos llevas a que tengamos ese proceder en nosotros de una forma coherente y consistente en lo que pensamos, lo que decimos y lo hacemos. Podemos decir cosas muy hermosas, de la mejor forma, pero en últimas son las acciones lo que cuenta. Llévanos a ser esos hombres y mujeres que vivimos conforme a tu palabra y que aún estando en riesgo de que perdamos algo, lo hacemos, porque tu nombre es exaltado en medio de nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Y gracias por esta bendición sacerdotal, la cual nos permite estar seguros y confiados en ti, porque es tu misericordia manifestada en nuestras vidas. Gracias por este tiempo y gracias por este recurso de YouTube y por todos y cada uno de mis hermanos que se han conectado. Y este comienzo que tú nos estás dando, que sea tu bendición sobre cada uno de nosotros. En tu nombre, que es sobre todo nombre. Y Josué Hamashiach. Amén, amén. Shalom, shalom, mis amados. Dios les bendiga.